Una vez más os doy la bienvenida desde el Parque Natural del Monte de los Cerros para compartir con vosotros en el canal que lleva mi nombre, Marcos Sancio, una reflexión de la palabra de Dios en plena naturaleza, suelo decir siempre. Hoy me encuentro sentado en este árbol, que era casi misión imposible durante años, que bueno, se había quedado seco, y yo lo llamaba el árbol del testimonio. Desde lejos rápido se podía ver. Y aquí a este árbol pues venían los abejarrucos, los estorninos, también venía el ratonero, es un ave rapaz que hay por aquí, gorriones, herrerillos. Aquí ahora, si me muevo un poco, en este agujero que veis aquí, estaban criando unos herrerillos. Hice un vídeo, ¿no?, porque vino un furtivo y bueno, quitó la corteza y se llevaría las crías. Ahora debe ser por la lluvia y el viento, pues ya hace unos meses este árbol, no sé cuánto, pero a lo mejor puede ser en estas últimas lluvias, bueno, pues se vino abajo y está aquí. La verdad que es una pena verlo así, pero es la ley de la naturaleza. Con el tiempo estos árboles pues tienen un tiempo de vida. Estos son chopo blanco y entonces tienen mejor 50, 60 años, llega un momento que el árbol, si no están amenazados por insectos o un incendio, pues en el ciclo natural de la vida tienen un tiempo y acaban muriendo. De momento ahora me va a venir bien porque el sol lo tengo enfrente y aquí pues estoy sentado y estoy dentro de lo que cabe a gusto para lo que hoy os voy a compartir, que está en Proverbios 25. Es muy interesante lo que esta mañana el Señor puso en mi corazón. Voy a buscar el pasaje que está en Proverbios 29-25, que dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Pero lo voy a buscar y lo leo. Proverbios lo escribió Salomón, el hijo del rey David, y fue de unas personas más sabias que hubo en la tierra. Le pidió a Dios sabiduría y le dio sabiduría, como ya nunca más hubo en la tierra, tuvo una persona, y también le dio riquezas. Y él aquí, en este libro, en el capítulo 29, tiene 31 capítulos, en el 29-25 dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces el Señor esta mañana traía este pasaje a mi mente y también otros, y la verdad que fui anotando y haciendo así un pequeño bosquejo, iba hilándose una cosa detrás de otra, ¿no? El temor, el miedo en la vida de una persona y en un cristiano es algo que nunca nos va a beneficiar. Y tenemos que aprender a vencer nuestros temores. En la Biblia podemos ver cómo grandes hombres de Dios tenían temor en su corazón. Por ejemplo, empezamos por nuestros primeros padres, por Adán. En el capítulo Génesis 3, verso 10, os voy a hablar de un pasaje de Jeremías que tiene que ver con el rey, este último rey que hubo, que fue Sedequías. Está en Jeremías 38, pero antes os voy a hacer una pequeña introducción con esto, para después poder entrar de lleno en ese pasaje. Entonces aquí vemos que Adán y Eva, después de pecar, cuando Adán escuchó la voz de Dios paseándose por el huerto, dice el 10, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí vemos la primera referencia en el capítulo de Génesis 3 que aparece que tuvo miedo. Después Abraham, que fue una persona que Dios llamó y a través de él se puso en marcha la promesa del Salvador, Génesis 3:15, se activó de una manera que es un foco con una luz que queda hasta hoy, se puede ver en el Antiguo Testamento. Es una luz potente de lo que Dios ve en esta persona de Ur de los Calderos, que allí servían a dioses extraños, ajenos. Y entonces, como Dios se revela a Abraham, y Abraham decide seguir al Señor, ¿no? Cuando Dios le llama y le dice que deje, como dice aquí, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, dice el 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre,
y es muy importante y serás de bendición. Todos estamos llamados para ser de bendición porque por la fe somos hijos de Abraham. Entonces esta persona que Dios utilizó y que aquí se manifestó a su vida y que le dijo estas palabras, y dice el pasaje, sí te apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. O sea, tenía una relación con Dios, y en la Biblia vemos que Abraham estaba considerado, Dios se dirigía a él como amigo de Dios. Dios le revela sus planes, ¿no?, cuando está hablando con él antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos aquí en el pasaje 12 que dice, Abraham pues va a Egipto y habla con su mujer y le dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti preservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y mi vida, y viva mi alma por causa de ti. Y entonces que entró en Egipto después de hacer este acuerdo con su esposa. Lo vuelve a hacer de nuevo, esto trajo problemas para él, no es el tema, porque al salir de Egipto le regalaron una sierva, Agar, y después él acaba teniendo un hijo con ella, Ismael. Hasta hoy están esos problemas. Después también en el capítulo 20, cuando está con Abimelech, pues él también, aquí en el pasaje 11, capítulo 20, verso 11, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces él tenía ese temor, ese miedo en su vida, a pesar de que Dios le hablaba, le decía que era su escudo, que le guardaba, que le daba pues la victoria por donde iba, pues esa parte natural estaba en la vida de él. Después lo vemos en el capítulo 26 también en Isaac, aquí cuando dice que fue a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. A veces yo lo suelo ver que los hijos repiten muchas cosas, pecados, y también pueden ser cosas buenas y son de los padres, ¿no? Pero él aquí vuelve también a hacer lo mismo, y también Jacob, y dice que aquí que él, en el 7, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Había una costumbre cuando iba una mujer preciosa, guapa, con su marido, si decía que era su marido, pues le mataban a él y así se quedaban con la mujer, porque eran personas que no tenían temor de Dios. Pero ahí vemos, ¿no?, que viendo el testimonio de su padre, todo, Isaac, pues ahí él tuvo miedo de, como dice aquí, de decir que era su esposa. Después, un poco más adelante, su hijo, aquí está Jacob, dice aquí que cuando huye Labán, y Labán pues le persigue, le alcanza, antes Dios había preparado a Labán para que no hablara desmedidamente, ¿no?, por decir una manera, tuvo un sueño y le dijo que no hablara de una manera desmedida con Jacob, ¿no? Entonces aquí en el pasaje 31 respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Y antes en el 29 le dice Labán, porque hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no le hables a Jacob descomedidamente. O sea que Dios ahí es poderoso para aparecerse en sueños, frenar a una persona, pero a veces el espíritu, como dijo Jesús, orad porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto, ¿no? Si no estamos bien enfocados en el Señor, en oración, conectados con el trono de Dios, pues va a pasar un poco lo que estamos viendo aquí. Como con Pedro, cuando vio las olas, en vez de ver a Jesús que estaba enfrente, que se dirigía hacia él, miró las olas y comenzó a hundirse, y le dijo a Jesús que le socorriese. Jesús le extendió la mano. Pero tenemos que activar la fe, para que Jesús nos diga hombres de poca fe. Y estamos viendo aquí estos ejemplos, el de Jacob. También tenemos el ejemplo de Moisés, cuando mató al egipcio y lo escondió entre la arena. Al día siguiente había dos hebreos que estaban discutiendo y le echaron en cara que había matado a un egipcio, y dice así, esto está en Éxodo 2:13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían,
Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué me golpeas? ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: quizás te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto, y acabó huyendo. Pero él tuvo miedo, y el miedo le llevó a salir de Egipto, y ahí fue donde conoció a Jetro y se casó con una de sus hijas. A ver si tengo aquí el nombre, que esta mañana estaba yo viendo otra cosa, y aquí está: Séfora se casó, que era pastora. Y después ya os voy a poner este último ejemplo de introducción. Está en Primera de Samuel, capítulo 21, y es el rey David. Él en el Salmo 27 escribe: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Vamos a verlo, porque después dice en este salmo, seguro que lo escribió antes de lo que os voy a comentar. Dice el 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?, se pregunta. Y después dice el 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, eso es una confesión de él, ¿no? Entonces vemos que en 1 Samuel, en el capítulo 21, al rey David le acontece una cosa. Cuando está huyendo de Saúl, está en el pasaje 11, y a mí me llama la atención, ¿no?, que a veces en momentos de debilidad, dificultad, podemos flaquear, y yo he flaqueado y todos flaqueamos. Dios lo puede evitar si ponemos en Él nuestra confianza y descansamos en Él y le buscamos y ponemos nuestro camino delante de Él, como en el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, y confía en Él, ¿no? Entonces, cuando ponemos todo, nuestra carga, delante de Él y esperamos en Él, el Señor ahí nos va a ayudar también de una manera poderosa, ¿no? Como hemos visto, aunque no pongamos nuestra confianza, Él está ahí para ayudarnos siempre y lo va a hacer. Pero el rey David aquí está huyendo y le llevan al rey Aquis. Dice el pasaje 10 de 1 Samuel capítulo 21. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas, diciendo: hirió Saúl a miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. El 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y le tomaron como un loco. Entonces, el miedo nos puede paralizar y que hagamos cosas que en un estado normal no las haríamos. Esto lo estamos viendo en la Biblia y pasa continuamente, ¿no? Pero a mí en especial me llama la atención Sedequías, segunda de Crónicas, en el capítulo 36, lo voy a buscar por si igual es primera. Aquí dice cuando él comenzó a reinar. Dice, sí, segunda de Crónicas 36:11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Pues cuando él tenía 32 años, ahí le estaba hablando el profeta Jeremías, un gran hombre de Dios. Que como todos los demás que Dios envió, todo lo que dijo se cumplió. Y después este profeta que no se creía, que le querían matar, le querían hacer daño, cuando vieron que aconteció todo lo que él había anunciado de parte de Dios, pues fue también un profeta de esperanza para el pueblo que estaba y que fue llevado cautivo a Babilonia. Entonces aquí siempre me asombra esto. En el capítulo 38, Sedequías es joven. La Biblia dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. También hay victoria en otro pasaje, pero él aquí manda a traer a Jeremías y le quiere preguntar, ¿no? Porque él está viendo ya la situación de la ciudad que va a caer dentro de poco, y dice, aquí, dice:
Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en mano de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, aquí está la clave: tengo temor de los judíos que han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Pasaje 20. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quisieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Y aquí él le dice no lo que va a acontecer, que después aconteció, pero en el pasaje 24, y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y le dijo que esa conversación que habían tenido, que no se la contara a nadie. Entonces él tenía miedo de los judíos, en vez del rey o del Señor, por no poner su confianza en él en primer lugar. Él tenía miedo de los judíos que se habían pasado a los caldeos. Y estaba obsesionado con eso. Y eso era lo que le preocupaba. Entonces lo que el miedo hace en nuestra vida, que nos puede llevar, como he dicho, a tomar decisiones y a vivir situaciones que, bueno, ni siquiera se nos han pasado por la cabeza. Pero Dios ahí, una vez más, le habla a través del profeta de Jeremías. Y la palabra de Dios dice, en Proverbios también, que lo que los impíos temen, eso le vendrá. Hay un pasaje de la Escritura que, bueno, ahora os voy a hablar también. Vemos cómo, y vuelvo aquí de nuevo a Jeremías, en la Biblia vemos, ¿no?, sobre Job, que era una persona que Dios le describe, que bueno, cuánto nos gustaría ser como Job, ¿no?, que aquí dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, estoy en el capítulo 1, verso 1, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuánto nos gustaría, pues, que Dios opinara lo mismo que de Job que de nosotros. Pero en la vida de Job había también un punto débil, y era el temor a que un día le acontecieran, le sucedieran o le pasaran las cosas que le acontecieron. Dice aquí en el capítulo de Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Entonces, ¿ves? El temor que me espantaba fue lo que le vino. No tenía paz porque no puso su confianza en el Señor. Descanso en Él, me olvido, y lo que tenga que venir, venga. Y vivía una vida en perfecta armonía con Dios, con un testimonio ejemplar, pero en su corazón había estos temores. En Proverbios nos habla Salomón y dice en el pasaje, dice en el 33, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Más el que me oyere. Entonces aquí el problema vuelvo ahora a Jeremías 38, que él no escuchó la voz de Jehová, no escuchó la palabra, y si él hubiera obedecido, pues habría acontecido lo que Dios dijo, que él, como dice aquí, le dijo, él le confesó que tenía temor, y él le dijo, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás, y la ciudad no sería quemada. A veces es mejor, aunque veamos las dificultades por delante, siempre va a ser mejor, y será y es obedecer a Dios. Muchas veces buscamos un atajo, ¿no? Queremos, como vemos ahí, ¿no?, también en la vida de otros hombres y mujeres, pero siempre es mejor enfrentar la realidad y poner nuestra confianza en Dios, como hicieron Daniel cuando fue echado en el foso de los leones, y también los 3 jóvenes que le acompañaron, que eran Ananías, Misael y Azarías, que fueron echados en el horno de fuego. Podían haber flaqueado. También Daniel, al principio, cuando Nabucodonosor, nadie le decía el sueño que tuvo,
y mandó matar a todos los astrólogos sabios, pues él ahí oró a Dios y pidió a estos 3 compañeros ayuda. Por eso digo que siempre en los momentos de dificultad, de que nuestra vida pues está en una situación muy difícil, tenemos que ponernos delante del Señor. Hay un salmo que es el 125.1 que dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Hace un momento he estado leyendo el Salmo 27. En la palabra de Dios vemos muchos pasajes en los que podemos apoyarnos en ellos, descansar y ver lo que le aconteció a otros hombres y mujeres de la Biblia y poner nuestra confianza en Dios, pase lo que pase. El profeta Isaías, en el capítulo 12, vamos a verlo, en el pasaje 2 dice: «He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yah Jehová, quien ha sido salvación para mí». Qué importante y qué interesante es lo que nos está diciendo, ¿no? Dice que me aseguraré y no temeré. En Él nos podemos asegurar, acudimos a Él, ponemos nuestra carga delante de Él y descansamos en su poder, en sus promesas, que Él tiene el control de todas las cosas. Hay un salmo que es, estoy aquí en Salmos, que me viene a la mente, hay cosas que me están viniendo a la mente, que es el Salmo el 31, 15, que dice que nuestros tiempos están en manos del Señor. Aquí está, el Salmo 31 dice, el 15, «En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores». Entonces, esa es nuestra confianza, que pase lo que pase, como dijo Jesús, pueden matar este cuerpo, pero no pueden matar y destruir el alma. Pero hay quien tiene poder para matar este cuerpo y echar el alma en el infierno, ¿no? Entonces, nuestra confianza, pase lo que pase y veamos lo que veamos, tenemos que aprender a confiar en el Señor y desterrar de nuestra vida el temor, porque el temor pone lazo, como he dicho en Proverbios 29, 25, el temor pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Volviendo de nuevo a Jeremías, vemos aquí lo que le aconteció a Jeremías. Por eso digo que no me entra en la cabeza, ¿no?, que él pensaba que le iban a escarnecer porque los judíos que se pasaron al rey de Babilonia, Nabucodonosor, y aquí vemos cómo él después trata de huir con sus hombres, sale por... Cuando ellos vieron que se abrió la brecha en el muro de la ciudad, dice aquí: «Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad». Estoy en el pasaje 39.4. «Por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino del Arabá». Y dice aquí que el ejército de los caldeos los siguió, los alcanzaron, y que dice, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamath, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y el 8, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Si hubiera obedecido, nada de esto había acontecido. Dios lo permitió. Pero Dios siempre va a poner personas en nuestra vida. Nos va a hablar a través de su palabra. Por eso es bueno leerla, porque a lo mejor ese día estamos pasando un problema y leemos el Salmo 27 y venga, nos entra una inyección de fuerza, de confiar en Dios, descansar en Él, y ya nos ponemos a pensar en otras cosas. Desde aquí os quiero animar a que siempre pongamos nuestra confianza en el Señor, a que nuestros temores no dejemos que nos invaden, porque nos van a hacer siempre daño. Hay un pasaje de la Escritura que está en la primera carta del apóstol Juan, que esto a veces me han preguntado, que dice que el perfecto amor echa fuera el temor. La voy a buscar. Primera carta de Juan, dice aquí, en el capítulo 4, «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor,
porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces los cristianos tenemos el amor de Dios. Hemos sido perfeccionados porque hemos creído en Jesús, porque hemos experimentado el poder de su palabra, porque tenemos el Espíritu en nosotros, el Espíritu Santo, que dice la palabra y sabemos que es mayor el que está en nosotros que el que está fuera en el mundo. Y porque sabemos que después de la muerte nos espera una eternidad con Dios. Entonces, venga lo que venga, tenemos que estar confiados y descansando en Dios. Hay cosas, como hemos visto en Sedequías, que las podemos provocar nosotros. Nos metemos en la prueba, en las dificultades. Ahí tenemos que clamar a Dios y nos va a ayudar. Pero también otras veces el Señor nos prueba y permite cosas en nuestra vida. Entonces lo que tenemos que hacer siempre, los cristianos, es confiar en el Señor, y nuestra fortaleza está ahí, en el gozo de la salvación y en que Dios ha hecho una obra de amor en nuestros corazones para que podamos confiar en Él. El apóstol Pablo dice que para él el vivir es Cristo y el morir ganancia. Pues ahí está todo, ¿no? Y a veces yo hablo con hermanos y veo temores a perder el trabajo, una enfermedad, con los hijos, diferentes dificultades en el ministerio, al lanzarse. Tenemos que coger y descansar y confiar en el Señor, que Él nos va a ayudar siempre y nos va a guiar. Que tengáis un buen tiempo. Hoy es 26 de diciembre de 2022 y que el Señor os bendiga grandemente.